Amén. Muy bien. Vamos a comenzar en esta mañana en oración al Señor, dándole honra y gloria por todas las cosas que hace para con nosotros y los cuidados que tiene. Estamos en pie y oramos al Señor. Bendito y alabado seas, Padre Celestial. Gracias damos a ti, Dios Todopoderoso, Dios perdonador, Dios que nos cuida y trae para cada uno de nosotros bendición, deseo de paz, de reconciliación y de cuidado santo. Que en esta mañana, Padre Celestial, unidos todos en esperanza santa, demos honra y gloria por la bendición de la reunión de los santos, por la bendición de tus cuidados, porque tú te manifiestas para con cada uno de nosotros. Bendice la clase, el tiempo de compartir. Gracias por los hermanos que has permitido que lleguen, que están retornando. También extendemos, Señor, una petición de salud, de cuidado y de fortaleza espiritual por aquellos hermanos y hermanas que se encuentran en enfermedad en este momento. A todo esto, Señor, sabemos que tu voluntad se manifiesta y es santa y buena para nuestra vida. En el nombre de Cristo, amén y amén. Gracias, hermanos. Muy bien. Repasamos entonces, nos encontramos en Santiago capítulo 5. Estuvimos compartiendo la clase pasada, el verso 14, donde entramos en varios detalles. Verso 14 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y a modo de repaso vamos a ir compartiendo los detalles más importantes y relevantes que vinieron como resultado de la clase pasada, lo cual nos da a nosotros un entendimiento más claro del uso y del proceso que tenemos y de lo que significa cuando oramos al Señor, especialmente cuando oramos por condición de enfermedad. Cuando una persona de la iglesia está gravemente enferma, Santiago recomienda las siguientes acciones. 1, llamar a los ancianos de la iglesia. Y cuando se habla de los ancianos de la iglesia, estamos compartiendo a los pastores. La persona enferma debe tomar la iniciativa y llamar a los ancianos. Así que una de las cosas que se pide es, si tú estás en una condición de necesidad o enfermedad, llama. Los ancianos deben estar listos para responder cuando sean llamados. Y la actividad de oración por sanación se da en el hogar del enfermo o se da en el lugar donde esté pasando la necesidad. No necesariamente hay que hacer un servicio especial o hay que esperar a un evento. Cuando hay una necesidad de oración, la necesidad de oración se suple en el momento. Próximo. El próximo. El próximo slide. Hacia atrás, allí. Los ancianos claman por la intervención directa del Señor
El poder que levanta al enfermo no es el de los ancianos. Algo que estamos recalcando en lo que estamos compartiendo en la oración de sanidad, en la oración por la enfermedad, sea enfermedad física o sea enfermedad espiritual, es que la obra que sucede en la persona es una obra que Dios ha dispuesto, que Dios hace. Así que no es sabio el que alguien reclame o que otra persona identifique, ese se sanó porque fue fulano, sutano o perencejo el que oró. La sanación es una obra de gracia, es una obra de misericordia, y esa obra de gracia y misericordia la efectúa Dios y se manifiesta a nosotros a través de su Espíritu, sea físico o sea espiritual. Así que tenemos que cuidarnos, y esto pasa por dos vías. Pasa por la vía de aquel que hace la oración, y debe ser de una forma espontánea el que pueda en momentos, gracias porque tú oraste, recibí la sanidad. No. Lloré con fe al Señor para que el Señor, según su voluntad y su obra de misericordia, obrara en tu vida. Tenemos que apuntar al Señor y no apuntar a la persona. Lo mismo también que hay personas que entienden que dependiendo de la persona que ore, es si el Señor lo escucha o no. El Señor te escucha a ti. Y somos llamados de orar los unos por los otros. Lo enseña la palabra. Y ciertamente nos da un sentido de cuerpo. Y estuvimos compartiendo a nivel de predicación en la iglesia la importancia de la persistencia en la oración. Pero siempre con el sentido de estar presente y saber que el Señor va a obrar en su momento y que su tiempo no necesariamente es el mío y va a ser según su voluntad. Y a la medida que entendemos eso, le damos la honra y la gloria al que la merece. Hablamos también en la clase pasada que es importante no poner nuestra atención a los medios. Y cuando hablamos los medios, hay personas que piensan que si tocan el agua de tal lugar, o que si toman el agua de tal lugar, o hay personas que piensan que si reciben la arena del Mar Muerto, que si reciben tal cosa de tal lado, y eso hasta se vende y se comercializa. Y el cantito de tela, la astilla del palo tal, pues todas esas cosas son las cosas que tienen un poder especial para bendecirte, para cuidarte, para sanarte. Eso no es bíblico. No lo es. La obra en cada uno de nosotros la hace el Señor. Y él puede usar diversos medios para hacerlo. Naamán tenía lepra en su tiempo. ¿Y qué hizo Eliseo? Vete y te bañas en el río Jordán. ¿Y qué él decía? No, pero espérate que yo tengo ríos más limpios y más bonitos. Pensando en el medio. No pensando en la fe, en la obediencia a lo que le estaba diciendo Eliseo. Y recuerden, Naamán era un gentil, un impío, un idólatra.
pero que ese acto lo utilizó Dios providencialmente después para que se le asignara a Jeremías la oportunidad de ir a la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén. Así que el Señor usa diferentes formas, pero es Él el que lo hace y no el lugar o el medio para hacerlo. No se puede culpar al enfermo de no sanar porque no tiene fe en su corazón, porque esto ocurre por la voluntad del Señor. Ciertamente el creyente descansa su confianza en la obra del Señor para con su vida. El creyente tiene eso. Pero hay no creyentes que pueden ser sanados providencialmente por una obra de misericordia del Señor. Y la misericordia es algo que recibimos y lo reciben los que han creído y los que no han creído. Importante es entender que el hecho de que el Señor te haya curado no te hace a ti hijo de Dios. A menos que nosotros pongamos nuestra vida y nuestro corazón y nosotros creemos en Cristo. Si nosotros no creemos en Cristo, lo otro puede pasar. Pasé el susto y después que pasé el susto y estoy bien, a Juyir Rimpín, hago lo que quiero hacer. No hubo un cambio en el corazón. Y si no hubo un cambio en el corazón, sí puede ocurrir una sanidad física, pero la única sanidad que nos lleva a salvación, que nos lleva a vida eterna, que nos reconcilia con Dios, es la del corazón. Y es la que Jesús prestaba y ponía mayor atención cada vez que tenía la oportunidad o se encontraba con alguien que estuviera pasando por necesidad. Los ancianos deben ungir al enfermo en el nombre del Señor. Y en los tiempos bíblicos se le asignaba al aceite un valor medicinal. Alguien que me busque ahí Isaías 1:6 y me siguen con Lucas 10:34. Quien tenga Isaías 1:6, por favor lo comparte. Isaías. Acá. Espera un momento. Isaías 1:6 y después buscamos Lucas 10:34. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Muy bien. Así que vemos en esto un ejemplo del uso del aceite con efecto medicinal. Lucas 10:34, ¿quién lo tiene? ¿Con John? Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Muy bien. Así que tenemos allí, en el contexto de la narración del buen samaritano, y en el contexto de esa narración se utilizaba el aceite y el vino como una aplicación medicinal. Así que lo que quiero traer con esto no es que cada vez que tú vas a orar por un enfermo necesitas ungirlo con aceite o ungirlo con cualquier otra cosa. Jesús nunca utilizó aceite para sanar. Él fue más
¿cómo es? Usó saliva. Y te la pasó por la cara, por si acaso. ¿Entiendes? Ajá, eso fue algo. O sea, la mujer con flujo de sangre, lo que hizo fue que tocó su manto y fue sana. Y Jesús paró y le dijo, mira, no es el manto, es la fe en tu corazón. Ajá, Natalie, dame un momento, Natalie. Es que estaba pensando que con los niveles de higiene que nosotros tenemos hoy día, Ajá, el que él, ¿verdad?, sanara utilizando saliva y tierra, ajá, o te mandara a un río sucio a bañarte, pues es obvio que era para glorificar el nombre de Dios, ¿verdad? Que Dios fuera glorificado, porque si vemos lo que sucedió con los atletas de las Olimpiadas que nadaron en el río Siena, todos se enfermaron, pues se entiende un poquito, ¿verdad?, la posición de Naamán, pero era por eso, porque tenía que ser por fe. muy bien, muy bien. Y lo que sucede, virando un momento al caso de Naamán. Naamán tenía lepra. Lepra en ese momento era una enfermedad incurable. Crea herida abierta. O sea, se te van cayendo la piel literalmente, te quedas en carne viva. Y entonces, como tú dices, si yo lo miro con los ojos que tengo hoy, y tú me mandas a un río sucio, con la carne expuesta, si no me muero de lepra, me muero de la infección. Así es que pensamos nosotros. Pero ¿qué es lo que está haciendo Dios a través de esto? Y quiero que me utilicen la palabra. Le voy al otro lado, allí mismo en Santiago. Y le voy a decir, a principios de Santiago, ¿qué es lo que enseña Dios a través de estas cosas? Alguien que lo tenga, me levante la mano y se arriesgue allí a decirme bíblicamente qué es lo que está pasando. ¿Quién levanta la mano y dice yo? Allí mismo en Santiago, al comienzo de Santiago, tú estás hablando con alguien que te está cuestionando. ¿Qué tú le puedes decir por la palabra? ¿Quién levanta la mano y dice yo? Ok, Natalie levantó la mano y dijo yo. Vamos a ver. ¿Qué tú le dirías, Natalie, por la palabra? Dios está probando allí pues nuestra fe. Ajá. Dice allí que más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Pero pida con fe. Entonces, pues, ¿verdad? El hacer las cosas no de la forma en que nosotros las haríamos, pues allí se requiere de mucha fe. Porque, pues, como ya dijimos, nuestra mente nos dice que eso no es lógico, que si yo estoy con una infección, que me mande a un río sucio a bañarme. Pero en fe, si yo lo hago en fe, pues yo estoy confiando plenamente en el Señor y su obra se está completando entonces en mí. Muy bien. Y lo que hace esto, trayendo ese contexto, lo traemos a nuestro tiempo. Y en nuestro tiempo sucede también que nosotros hacemos petición al Señor, pero nosotros nos imaginamos cómo es que debe ser
ya sea ese proceso de sanidad, o ya sea esta es la solución a mi situación o a mi aflicción. Ya yo me la imagino. Entonces el Señor a veces te provee a ti una salida, te da una alternativa, te pone la solución al frente, pero tú no la quieres porque no es como tú esperas, porque no es como tú quieres, porque no es como a ti te gusta, porque no es como se ve bien. Entonces esa es la parte de aprendizaje que tenemos a través de esto. Próximo. Ok. La historia práctica de ungir a los enfermos con aceite, y esto para tener un poco de trasfondo, y hablamos algo de esto en la clase pasada, lo estamos haciendo como repaso. En los primeros siglos de la iglesia, la unción con aceite a los enfermos fue creciendo en popularidad, de forma tal que se convirtió en el sacramento de los enfermos dentro de la Iglesia Católica. Para el siglo III ya se tenía la costumbre de consagrar el aceite que se utilizaba para ungir a los enfermos. Entonces cogimos el medio y al medio le asignamos entonces un misticismo, le asignamos entonces un poder especial, cuando el poder no reside ni en el medio, siendo el aceite, ni en la persona, siendo un pastor, siendo un anciano o siendo un sacerdote. Estamos recalcando que el poder reside en la obra de Dios a través de su Espíritu en tu vida, tanto interno como externo. El que diga, es que no tengo aceite, y como no tengo aceite, pues no puedo hacerlo, y no puedo orar. O como no tengo aceite, no puede ser especial. O como no tengo el vino, no puede ser así. No, espérate. Aquí no hay paños especiales, ni aquí hay cosas especiales. Aquí lo que hay es la comunicación directa con Dios en una oración de fe y en una obra de misericordia de Dios para con la vida de la persona. Rafael con Orlando, por favor. Sí, que también ellos le acreditan poderes al agua bendita. Y eso. O sea, y nosotros no podemos irnos al medio. Y todas estas cosas me llevan a cuando nosotros vamos a Romanos 1, del 20 en adelante. ¿Dónde está el problema del hombre? Es que el problema del hombre le puso más atención y le dio más valor y comenzó a glorificar lo creado, olvidando en sí al Creador. Para el siglo III ya se tenía la costumbre entonces de consagrar el aceite. Continuamos adelante. Para el siglo X se estableció la práctica de la unción para ser realizada por sacerdote. Así que ya subí el nivel del aceite, ahora subo el nivel de qué persona que puede orar. Para el siglo XII se establece el término de la extrema unción. Se restringe solo a las personas que están en condición de muerte inminente y cierta. Y para el siglo XIII se declaró la ceremonia de la unción como uno de los 7 sacramentos de la Iglesia Católica. En esto que estamos aquí, si vemos cómo empezó en Santiago 5, 14, y llegamos aquí, ¿dónde estriba la diferencia? Entre lo que está allí y cómo se fue desarrollando esto, y lo que dice Santiago 5, 14, ¿dónde está la diferencia? Levantamos la mano para escucharnos. Osvaldo iba a decir algo. La diferencia estriba en la fe que ponga la persona que recibe la oración. Ajá. Puedo orar con fe, pero el que está enfermo, si no cree que va a tener efecto, pues no hay ninguno.
Santiago está enviando un mensaje a esos miembros de que una persona enferma llame, oren y lo unjan con aceite. ¿Con qué propósito? El propósito puede ser de ser una curar la herida. Ok, curar heridas. ¿Qué más? Si el propósito es que va, eso mismo, vamos bien, vamos bien. Bañarlo si estaba apestoso o algo, o sucio. Era una parte, Perfumarlo. era una parte de sanidad. ¿Y aquí? Pero en ¿Para qué es misión esto? de sani- de- ¿En misión qué se de- convirtió? Aquí. ¿En qué se convirtió aquí? Allá es algo más místico. ¿Pero para qué? Para sanar. Aceite oh, que- Ok, vamos acá. Olga me va a decir algo y Minerva va a decir algo. Olga, ¿en qué se convirtió aquí? Osvaldo me lo está llevando por el camino. Hay que ajustar un poquito, pero va más o menos allí. Ahora, ¿a qué me lleva esto? Sí, pues en algo espiritual, pero que la persona simplemente con eso pues se iba a salvar, iba a ir al cielo por esa ceremonia. Ok. O se iba a sanar. Ajá, o sea, aquí se está haciendo cuando la persona está en una condición de muerte inminente y cierta. Así que yo dejé de orar en Santiago 5:14 cuando podía orar, y podía orar ¿para qué? Para sanar, podía orar para recuperar, podía orar para una condición, también trabajar la condición espiritual. Y la traigo aquí, estoy orando por ti y te estoy ungiendo en este momento porque ya no tienes break. Pero lo que llevaba a esto, que es a lo que quiero tener, esto se llevaba y se lleva todavía en el sentido de que aquí es que yo ajusto cuenta. O sea, esta es una oración para tratar de traerte cerquita si no has creído. Si no has creído, es para tratar de tenerte cerquita. Y si no, pues entonces con un empujoncito te llevamos. No funciona de esa manera. O sea, lo que quiero que vean es que a veces cuando nosotros no vamos al principio con el cual se establecen las cosas, a lo largo del tiempo me puedo comenzar a asignar, a descarrilar. Y pasa lo que le sucedía a los fariseos. Habían olvidado el principio con el cual Dios había asignado la ley moral para con el pueblo y comenzaron a irse a la parte técnica. Y como yo hago la parte técnica, pues estoy bien. ¿Por qué hago la parte técnica? No porque, por ejemplo, se asignaba el día de reposo. El día de reposo no se puso porque Dios se cansó después de 6 días de trabajo. No te vayas lejos porque venía Minerva. Ya estamos cubiertos, está bien. Así que no fue que Dios se cansó. Entonces, como Dios se cansó, nosotros también pues tenemos que entonces cogerlo libre. Dios estableció el tiempo de reposo por causa del hombre, no porque Él lo necesitara. ¿Y cuál era el propósito dentro de ese tiempo? Que tú tenías un tiempo el cual tú ibas y tú adorabas al Señor, tú estabas en comunión con el Señor, tú disfrutabas de todo lo que estaba hecho, tú compartías con tu familia, tenía un propósito para nosotros. ¿Qué pasó en el tiempo de los fariseos? Cuando el Señor sanó al paralítico. Los fariseos no le dieron gloria a Dios porque ese que no caminaba está caminando. Ellos acusaron al paralítico: ¿por qué estás andando con tu cama un sábado? Porque es más importante que tú no andes con tu cama a que seas sanado. O sea, vemos a dónde cae la dicotomía del hombre. No. Y ese era el problema. Rafael John. Esto que está aquí no es otra cosa de cómo se fue
cambiando a lo largo del tiempo para asignar unas cosas, olvidándonos del principio con el cual estaba. John. Lo convierte en una tradición. Por ejemplo, Ajá. una persona está bien y viene, a ti te gusta el helado, no te ofrece helado. Después tienes diabetes y te ofrecen el helado. Ajá. Te están dando algo. Después que no puedes comértelo. Perdértelo como te lo puedes comer. Te sigo. Es Muy lo bien. mismo. O sea, pueden orar por la persona cuando está viva. No después que ya no Si tiene no, comer. o cuando ya estás en una condición, ¿sabes? Es que perdemos el sentido de esa parte. Y quiero traer esto. Meditamos. La práctica de la extrema unción tiene un fin de preparar a las personas que está pronto a morir. Pero el propósito de la unción en aceite, de acuerdo al texto de Santiago, es restaurar la salud de una persona enferma. Aprendemos el uso de aceite como parte del proceso de sanación era uno medicinal y no un medio providencial. O sea, si yo quiero que nos vayamos con algo de aquí, es que no le asignemos un poder especial a ningún medio. No estoy hablando solamente del aceite, hablo de agua, hablo de paños, hablo de jabones, hablo de 15 cosas que se sacan en nuestro tiempo. El medio no tiene poder. El poder reside en Cristo y su obra de misericordia y de amor para con nosotros. Recordando algo que el milagro más importante es la transformación de un corazón perdido, de un corazón apartado, de un corazón rebelde a un corazón que está puesto ante el Señor. Ese es el milagro más grande y nada, ni nadie te separa de él. Rafael, Olga y Leopoldo. Bien, testimonio. Sí. Pues muchos de ustedes saben que yo, pues, antes de conocer a Marco, era católica, apostólica, romana, etcétera.com, como digo yo. Y estaba en diferentes posiciones, fui cursillista y otras. Bueno, pero gloria a Dios que el Señor me salvó. Pues cuando mi padre falleció, antes de él perder su mente, ya yo le había hablado del Señor y él lo había aceptado, gloria a Dios. Y eso fue lo que me dio paz. Cuando estábamos en la ceremonia, ¿verdad? En la funeraria, ¿sabe que fue allá en Bayamón? Pues yo sé que unas tías segunda, que son bien católicas, o sea, todos son bien católicos, ¿verdad? Y pues vamos a decir que yo soy la única que estaba ahí, que no lo era. De momento salgo afuera y veo pues que llega una persona que, sí, yo dije, será un sacerdote, o sea, se supone, ¿verdad? Yo infería que si yo era, pues, claro, estaba mi hermana y mi otro hermano, porque ya mis otros dos hermanos habían fallecido, que me pidieran autorización de hacer, pues, cuando entré ya estaba lleno adentro, me senté en una esquinita y yo dije, bueno, Señor, vamos aquí. Yo sabía lo que venía, porque yo me sé todos los rituales. El proceso. Y pues nada, yo oraba y cantaron, las que me conocí, sabía que era por medio del Espíritu Santo, pero yo también la cantaba, pues. Pero el momento en que ya él estaba en el ataúd, pues a lo último fue pues con el agua bendita, pues rociaron todo, inclusive con lo de que a mí se me había olvidado, con lo del humito y eso. Y yo en ese momento, a pesar de todo, que lo estaba viendo y me sentía un poco intranquila, pero eso yo me dio paz. ¿Ok? Porque yo sé que muchos de ellos me estaban mirando a ver cómo yo reaccionaba. Y yo reaccioné en paz y tranquilidad. Y de hecho el sacerdote vino donde mí y
pues saben que hay un rezo al final que dice que como que Dios lo saca de este mundo y lo lleve a descansar, ¿verdad? Y lo dijeron así al final. Yo dije, ay Dios mío, yo daba gloria a Dios y decía, mi papá es salvo, mi papá ya está con el Señor, ¿verdad? Y yo lo digo porque yo sé que muchos de nosotros continuamos, que nuestra familia está en todo este proceso. O sea, que no tengamos miedo, que oremos y tenemos paz y que tampoco seamos polémicos o conflictivos o no quiero que hagan esto, sino pues en el nombre del Señor, como hice yo, pues orar todo ese tiempo para que el Señor pues nos libre de todo de esto. Pero verdaderamente pues es un poquito difícil, pero por eso lo digo, testimonio, seamos fieles al Señor, no tenemos que entrar en polémica, sino simplemente pues orar por cada una de esas almas que están allí. Okay. Osvaldo y Wanda. Sí, Santiago, la directriz que da o restringe era restaurar la salud de una persona enferma. En este tiempo, y más la iglesia evangélica, usa el aceite de una forma indiscriminada para cualquier bobería. Un banco, vamos a ungir un banco, vamos a ungir una casa, vamos a ungir un altar, vamos a ungir un carro, un vehículo, hay alguien que está por ahí, vamos a ungirlo, pasa al frente, ponle aceite. Y eso se ha convertido, si la directriz era específicamente lo que decía Santiago, para una persona enferma, pues eso en este tiempo se hace por la libre, si podemos comentar. Sí. Una pregunta, en los tiempos de Moisés, ¿el aceite se usaba más como con los sacerdotes o con el pueblo? Era algo ceremonial. Era ceremonial, ahí tú usaste la palabra. No estaba la cuestión esta de darle uso para ungir la persona. Yo no sé si una persona que ya estaba a punto de morirse, ellos lo ungían con aceite como una forma de asearlo, de prepararlo. Se utilizaban unas hierbas y unas mezclas que se hacían para preparar a la persona cuando moría. No había embalsamamiento como lo conocemos en nuestro tiempo. Pero tú usaste la parte, en cuanto al Antiguo Testamento, había un uso ceremonial, se utilizaba en el templo y se utilizaba como medio para consagración. Antiguo Testamento. Y tenía un proceso, y tenía un lugar, y tenía un uso. Pero regresamos a lo mismo. El aceite o cualquier otro elemento por sí mismo no tiene nada especial. Le puedes hacer 15 cosas por encima, le puedes prender 10 velas por al lado, le puedes hacer 40 cosas por al lado, y es un aceite procesado de otra manera. Así que mi fe no está puesta en el medio, mi fe está puesta en Cristo. Yo quiero que terminemos en esa parte, porque entonces no sucede lo que tú estás hablando de un uso indiscriminado de algo, cuando en realidad pues no está bien. Y lo que pasa es que las personas que no conocen lo que estamos compartiendo y no saben eso, se dejan llevar más por lo visual, por lo que sucede, por el ambiente que se forma, que entender realmente lo que el Señor obra. Hermana Wanda. ¿No? Ya. Ok. Sí. Santiago 5, del 15 al 16 y 19 al 20, nos dice: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Continúa entonces: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que lo haga volver al pecador,
del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Qué es eso? ¿Quién me explica esto? Porque yo me confundí ahí en todo eso que leí me confundí. Comenzamos. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. Espérate, ¿qué pasó ahí? ¿Quién me explica eso? ¿Quién me explica eso? Magda me iba a decir algo. Me miró con esa vista así, con esos ojos penetrantes. Va a decir algo. Dime, Magda. Y le traigo esto porque estos son textos que pueden ser sacados fuera de contexto, 1, 2, y que pueden enseñar cosas que no necesariamente son conformes a la enseñanza escritural. Así que me detengo para mirarlo, como hicimos ahorita, porque podemos ir a través de la palabra y aprender de ella. Magda, ¿qué tú me dices? Sí, Dios les bendiga. Lo más importante es el comienzo de la oración cuando dice, y la oración de fe. Ajá. Entonces, allí continúa. O sea, si no hay fe, no hay nada, definitivamente. Es la oración de fe la que va a salvar al enfermo. Y si tuviere pecados por la misma fe, esos pecados van a ser, ¿cómo es? Perdonados. ¿Cómo pasa eso? Estoy confundido allí porque, Eso es una porque relación entre... dice que la oración de fe salvará al enfermo. Por la oración el enfermo se salva. Y cómo que si hubiera cometido pecados le van a ser perdonados. Quiere decir que yo puedo orar y pasa ese asunto. ¿Cómo es que? Explícame. Si tiene fe, sí. ¿Por qué? ¿Qué implica eso? Porque la fe es la que realmente nos salva. ¿Por qué? ¿Fe en qué? Fe en Dios, en ese Espíritu Santo, ¿verdad? Que es el intermediario entre Dios y nosotros. Y entonces eso es lo que nos va a llevar a la salvación. Déjame regiverse un segundo. Y aunque ¿Quién es el intermediario entre Dios y nosotros? es el Espíritu Santo. Él es el que Dime, que te estoy escuchando. pues el Espíritu Santo es Ajá. el que mora, el que nosotros permitimos que more en nosotros, o lo permitimos o no, ¿verdad? Pero si lo permitimos y le damos acceso a nuestra vida, pues sabemos que el Espíritu Santo es el que va ¿a qué? No. El Ok. arcoíris. Vamos a esto. Está bien. Ok, vamos a seguir aquí. Marco no levantó la mano. Vamos a seguir aquí y después vi allá que Sandra también. Ajá, dímelo, Marco. Solamente, pues tengo que ir un poquito más atrás. Ajá. Desde, creo que fue Francisco el que trajo la predicación de los 10 leprosos, que solamente uno de ellos viró para atrás. Y pues el Señor Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. Ajá. La fe ha salvado. Entonces, poniéndolo en perspectiva, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Mi fe es mi fe. La tuya es la tuya. O sea, Ajá. la fe de cada persona es la que decide entonces la salvación para él, sí o no. O sea, estamos hablando de que esa salvación depende de lo que yo crea. Entonces, Hasta que sigas allí, porque vamos bien, pero quiero ubicar ese espacio. Ok. Cuando el caso que estábamos hablando del leproso que regresó. Ahí estamos viendo el contraste en lo que está narrando de lo que es la sanación física
porque los 10 fueron sanados físicamente y la sanación espiritual. Y aquí nos estamos montando entonces en lo que es la sanación espiritual. Traemos el contexto de la fe, que lo trae muy bien, pero no, todavía. ¿En qué tuvo fe? ¿En qué tuvo fe? ¿Dónde fue puesta la fe de ese que regresó? Y ahí que quiero llegar. ¿Dónde vino esa fe? Sí, en Jesús, por supuesto, lo que se cree, en que Jesús en ese momento era el Salvador. Ese leproso puso su fe en él. Correcto, porque Jesús estaba predicando, Jesús estaba trayendo, yo soy el Mesías, el Hijo de Dios, yo soy el enviado. Así que ese que regresó porque entendió que esa sanación vino de parte de Dios, pero a través de Cristo. Y esta obra que está aquí toma esa parte, que es la esencia de lo que quiero llevarle. Ahí tú tienes el caso donde 10 fueron sanados. 10 se presentaron ante el sumo sacerdote. 10 fueron declarados limpios. Pero solamente uno regresó, ¿verdad? Uno se refiere con fe, que regresó y se lo dijo directamente a Jesús. Muy bien. Perfecto. Ok, solamente terminar, porque entonces al principio en Santiago 1:5 creo que es, Ajá. La fe tiene que ser sin dudar nada. O sea, estamos hablando de que esta fe a la cual se refiere aquí tiene que provenir de la persona enferma, para que entonces pueda tener la salvación, ¿verdad? Ser levantado y los pecados, lo dice ahí, le serán perdonados de parte de la persona. Tiene que tener la fe, al igual que el... Ajá. Así que en este caso, lo que pasa es que Santiago se está moviendo de lo que leímos en 5:14 físicamente, acá se está moviendo al plano espiritual. Y en el plano espiritual, la parte de la fe es la parte del reconocimiento de quién es Cristo. Porque yo no puedo confiar en que Cristo me va a sanar si yo no lo conozco, si yo no lo entiendo. O sea, a veces queremos ser sanos físicamente, pero no queremos ser sanos espiritualmente. Yo quiero poder brincar y saltar y hacer lo mismo que he hecho siempre para hacer lo que me da la gana y hacer mi voluntad. Eso es lo que me gusta. ¿Y sabes qué? El Señor puede que su misericordia te sane, como puede que no te sane. Pero de lo que estamos hablando ahora es del corazón. Ahí sí que la cosa cambia. Y lo que te está diciendo y lo que está trayendo Marco es que cuando nosotros pedimos con fe es creyendo en el autor de lo que es la salvación, que es Cristo. Es diferente entonces. Porque si yo tengo fe en el Señor, y cuando dice que lo levantará y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados, todo el mundo mira y me dice, pues lo le voy a levantar del lecho de enfermedad. Mira, puede que te deje en el lecho de enfermedad, pero te levante en el corazón. Ya está. ¿Y qué es lo que vale al final del día? Eso. Porque eso es lo que cambia nuestra vida. La fe. Muy bien. No el medio. No el medio, muy bien. Ni el aceite, ni la saliva con tierra. O sea, estamos hablando, eso lo hace el Señor, claro, Él lo puede hacer, pero en el caso de nosotros, ¿verdad? La fe. La fe. Muy bien. Gracias, Marco. Gabriel. Dame un segundito y cogemos esto. Sí quiero traerles otra cosa en esto. Quiero que tengamos pendiente que en esta obra que hace el Señor para con nuestras vidas, nosotros tenemos que presentarnos a Él tal y como estamos. Le estamos orando al Señor y el Señor es el que puede hacer para con nuestras vidas. Y como te digo,
Físicamente es una parte, pero la parte física sabemos que se desgasta, se agota con el tiempo, pero la parte espiritual se renueva de momento a momento. Dime, Peggy. Peggy nos quiere compartir un poema. Préndeselo ahí. Un poema que escribí hace tiempo. Cristo, tú eres mi amigo, que siempre estás conmigo en las buenas y en las malas. Cristo, tú me cuidas y proteges del enemigo. Por siempre serás mi amado amigo. Cristo, yo me regocijo al estar contigo, por siempre serás mi mejor amigo. Sí, gracias Jesús el Cristo por ser mi mejor amigo. Amén, 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 amén. Gracias, sí, gracias. Qué mejor conclusión de la clase que esta. Señor y Padre Celestial, gracias por esta bendición, gracias por el compartir. A ti sea toda honra y toda gloria. Y es hermoso cuando podemos expresar de lo profundo de nuestro corazón aquellas ideas, aquellos pensamientos, aquellos sentimientos que has puesto en nuestro corazón para darte honra y gloria. Gracias por la bendición y este compartir y este tiempo que hemos podido los unos con los otros edificarnos. En el nombre de Cristo, amén y amén. Señor, me lo cual. Peggy, muy hermoso, Peggy, muy hermoso.